Carlos, tal vez debimos haber comenzado el programa por aquí, por Chiquito, ¿no es cierto? Porque ahí es a donde llegaron los conquistadores españoles o los expedicionarios españoles, porque claro, antes de la llegada de Chávez hubo otras cosas. Ubicarnos primero en el contexto geográfico, por favor. Bueno, si haces memoria, comenzamos por ahí, porque es inevitable dejar de empezar por ahí. Saltamos al otro lado, ¿no? Lo que pasa es que ahora vamos a hablar un poquito de las misiones jesuíticas, que ya que se producen algún tiempo después. Efectivamente, desde 1540 y pico empiezan las primeras entradas de los exploradores. Los famosos adelantados. Los adelantados del Río de la Plata, ¿no es verdad? Y bueno, ingresan a este contexto geográfico muy particular, que es lo que hoy conocemos como la Gran Chiquitania, ¿no? Que está geográficamente rodeado por un lado en el extremo naciente por el río Paraguay, ¿no es verdad? Hacia el norte, en la parte de los Chapacuras, o sea, la parte de lo que hoy es el departamento de Beni y Santa Cruz, el Río Grande por el otro extremo y el Chaco por el sur, ¿no es verdad? En cuanto a la geografía, podemos decir de que... ¿Por dónde entran más o menos? Ellos entran por varios lugares, ¿no? Pero siempre en la misma zona, ¿no? Las diferentes lagunas. La precisión exacta es muy difícil, pero historiadores y... Pero es una laguna que es fundamental. Claro, la última de Chávez, por ejemplo, porque primero entran algunos adelantados. ¿Cómo ser? Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, Domingo Martínez de Irala, Chávez al servicio de ellos. Y Chávez entra, la definitiva, es en el año 1558 aproximadamente, cuando él ya comanda su propia expedición, muy bien organizada, ya a lo grande, muy bien estructurada, ya había un conocimiento previo, no hay que perder de vista que Chávez ya había ido a Lima, claro, aunque fue esa vez por el río Pilcomayo, ¿no es verdad? Pero ya venían con Chávez mestizos también. También venían mestizos del Paraguay, ¿no es verdad? Y también traía contingentes indígenas guaraníes significativos, digamos, que le acompañaban para ir abriendo el camino, ¿no es verdad? Que ya eran sus aliados. Que eran sus aliados. Entonces, te decía de que la geografía es muy particular porque hay una definición también ahí en la zona geográfica, ahí se tiene en el ámbito de la vegetación el famoso bosque semideciduo chiquitano, que es un bosque de transición entre la vegetación amazónica y el Chaco. Entonces, ¿es el llamado bosque seco o no? Claro, no confundir con el bosque seco chaqueño, digamos. Es intermedio. Semideciduo es porque no tumba las hojas en su totalidad, ¿no es verdad? Sí. Es un bosque de transición y también tiene árboles emergentes más altos. El llamado bosque seco chiquitano. También se le denomina así, ¿no? Tiene una biodiversidad muy interesante y de cualquier manera hay que preservarlo y por suerte está todavía en buen estado de preservación, ¿no? Entonces, en ese espacio habían una suerte de decenas de parcialidades indígenas de diferentes orígenes, ¿no es verdad? En cuanto al aspecto etnolingüístico, ¿no? Habían chiquitos, que es un grupo diferenciado, habían arahuacos, ¿no? Tupí guaraní, Samuco, Otuqui, Chapacura, ¿no? Que ya, como vamos a ver más adelante, los padres jesuitas después hacen un trabajo científico al respecto, ¿no? Entonces, Chávez ya luego dirime el tema cuando se topa con Manso, que ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad, hasta que se define la gobernación de Santa Cruz, que es bueno volver a recalcar de que la génesis de la comunidad cruceña es en plena Chiquitania, ¿no es verdad? En un punto, a 2 kilómetros aproximadamente del actual San José de Chiquito, y equidistante entre la Hoya del Plata y la Hoya del Amazonas, ¿no es verdad? A una distancia relativamente similar entre el río Paraguay y el río Grande, ¿no? Que ya se sabía desde aquel tiempo que el río Grande obviamente iba y desembocaba a la larga después de todo, de sus transformaciones y configuraciones de nuevos ríos, madera o mamoré, madera amazonas, ¿no?
Entonces era una de del plan de Chávez, porque la ciudad de Santa Cruz, tenemos que volver a recalcar que fue como punta de lanza para la búsqueda del fabuloso El Dorado, ¿no es verdad? Que según el padre Menacho dice también, los jesuitas parece que se engancharon también en la creencia de eso, ¿no? Bueno, no dubitaron en venir acá. Fue una de las pocas órdenes que vino. Paula Peña dice que es cuando el sueño cambia de color. Así es. Porque iban en busca de la plata y después se enteraron que ya estaban en la plata y alguien les dice, allá está El Dorado. Claro. Entonces ahí el sueño cambia de color. Que cada vez también se alejaba cada vez más, ¿no es verdad? Sí. Hasta que al final este pequeño núcleo se queda a cumplir otros roles, pero nunca renunciando al sueño, ¿no? Y es lo que hoy conocemos como la comunidad cruceña, ¿no? ¿Se quedan en Chiquitos cuándo llega la iglesia? Bueno, si bien es cierto que la iglesia llega con él, ¿no? con él, ¿no es verdad? La iglesia llega con él. Ahora, el primer vicario, digamos, ya con un cierto delimitación eclesiástica, sí, es el vicario Fray Diego de Porres, el mercedario, pero no muy poco, o sea, poco tiempo después llegan los padres jesuitas, ¿no? Porque, la Compañía de Jesús. Todo eso se viene con la ciudad. Que como hemos dicho en anteriores programas, van a gravitar de manera determinante, ¿no? Los padres, que es una orden, eso es bueno remarcarlo, diferenciada, digamos, porque sale como efecto de la Contrarreforma, ¿no? Ajá. Con una formación extraordinariamente amplia y con otras capacidades, ¿no es verdad? Fundamental los jesuitas. Y tienen que ver también con las reformas del Consejo de Trento, ¿no? Del Concilio, perdón, sí, de Trento, ¿no? Que es lo que modifica en gran medida la modernidad de la Iglesia, ¿no es verdad? Entonces ellos utilizan muchos de los recursos que emergen de ahí, ¿no? Y los aplican en América, ¿no es verdad? Entonces eso es muy interesante, muy importante. Y las estrategias, el estudio, digamos, de la psicología y de las características de la etnia nativa para saber entrar con el Evangelio de la manera más eficaz. Fundamental la presencia jesuita en la zona. Yo pienso que sí. Fundamental. Indiscutiblemente, ¿Por ¿no? qué? Porque ellos hegemonizan, digamos, la evangelización, la catequización, la educación, la salud, y en todo caso estaban, porque para hacer esas consideraciones tenemos que ver el contexto donde se desarrolla, sí, ¿no? Santa Cruz era una sociedad alejada de los principales centros de poder, por lo tanto tenía poca injerencia, digamos, de los centros de poder. Entonces ellos pudieron desarrollar gran parte de sus capacidades, de sus propósitos, ¿no? Y como te dije anteriormente, ¿no? Al ser un sitio alejado, con pocas comodidades, con pocos recursos económicos, entonces poco apetecida por otras, especialmente por los clérigos seglares, ¿no? Y las otras órdenes regulares tampoco. Entonces, ellos también se hacen cargo del aspecto de la educación formal. También, y del tema de la administración de los sacramentos, ¿no? Sí. Entonces, inclusive mediaban en los asuntos internos de la comunidad. Entonces, clave la presencia en la configuración de la cultura cruceña. Ahora, claro que sí, pero ahora, cuando la ciudad se viene hasta donde está, todavía en San José Chiquito. No es San José, no digamos, donde hoy es San José a 2 kilómetros, que es Santa Cruz la Vieja, Santa Cruz la Vieja okay, sería, ¿no? Digámoslo, en Santa Cruz la Vieja, ajá, sigue habiendo una pequeña actividad, no es que se vacía la ciudad. Se queda la ciudad, digamos, hasta 1604, pero ya lánguida, sí, digamos, prácticamente en grandes dificultades por el aislamiento ya en que se quedó, ¿no? En esa vastedad territorial, sí, lejos de todos lados, y la capital de la gobernación se traslada, se moviliza hacia San Lorenzo, ¿no es verdad? Claro. Quedan algunos clérigos, digamos, pero tienen todos que al final de cuentas abandonar, ¿no? Y se vienen para los llanos de Grigotá, ¿no? De acá se funda la ciudad de Santiago del Puerto y San Francisco de Alfaro, ¿no es verdad? Y San Francisco de Alfaro está ahí en el río San Miguel, ya prácticamente rumbo a Mojos, ¿no es verdad? Hasta 1621. Entonces, entre 1621 y 1691, en que se funda la primera reducción. Estamos hablando de 70 años. 70 años más o menos que no hay presencia de religiosos en la Gran Chiquitania, digamos, ¿no? Y ahí llegan ya los jesuitas. Ahí llegan los jesuitas del Colegio de Tarija, de la provincia jesuítica del Paraguay,
¿no es verdad? El padre José de Arce, ha pedido de un grupo de varias parcialidades, entre ellos los piñocas de la zona, de que ya se sentían los piñocas. ¿Qué son los piñocas? Los piñocas es una etnia del área de donde hoy es San Javier aproximadamente, ¿no? Más otras parcialidades, porque son innumerables los nombres, ¿no? Sarabecas, piñocas, taucas, tábitas, otuqui, bororó, quimomecas, piococas, en fin, ¿no? Como te dije, de diferentes orígenes. Chapacura, todo eso, ¿no? Entonces, como ellos ya en un momento sintieron la presión de los dos lados, ¿no? Por un lado, la demanda de indígenas para las encomiendas de los criollos cruceños, y por otro lado, los portugueses. Entonces empezaron a apretarlo, y hay un pedido de los indígenas del área para ser misionados, ¿no es verdad? Y es ahí donde entra el padre José de Arce y funda la primera misión de San Javier, que tiene dificultades en su consolidación por una serie... ¿La primera misión? La primera misión de lo que es la Chiquitania, ¿no es verdad? Sí. Que es la entrada, ¿no? Que es la entrada, correctamente, ¿no? Eso se funda, en aquel tiempo se le llamaba Río Apere, o sea, no confundir con el Apere del Beni, que desemboca en el Mamoré. Es lo que después se llamó colonialmente, durante todo el periodo colonial, Río San Miguel. Hoy es San Julián, San Pablo, San Luis, Itonama, que va y desemboca al Itene, ¿no? Y se consolida, tiene dificultades, inicialmente se funda ahí, y luego se produce la invasión esa del famoso, de esa famosa columna de bandeirantes, ¿no? Que llega hasta ahí, mira vos esa osadía de haber ingresado tanto en territorio, hasta San Javier, hasta el río San Julián en todo caso, para ubicarnos en el contexto actual, ¿no? O sea, más acá todavía. Claro, aquí en las barbas de la ciudad, ¿no? Entonces se va un contingente de 130 soldados de la milicia cruceña, y con unos 300 flecheros piñocas, tienen esta resonante victoria, digamos, con los bandeirantes. Claro, que los aniquilan prácticamente, y durante un periodo larguinísimo no vuelven nunca más a entrar a esos extremos, ¿no? Y bueno, ahí se consolida que eso es clave, es determinante, digamos, porque eso ya permite el inicio de la avanzada de la misión evangelizadora misional de los padres jesuitas, ¿no es verdad? Y luego ya viene San Rafael. San Javier, San Rafael, luego seguramente San Miguel. San Rafael y San Javier se convierten, digamos, en dos focos evangelizadores de diferentes zonas de la Chiquitania, ¿no? Que no están creo muy que con lejos indígenas taucas, no, hay nomás una diferencia considerable, ¿no? Entre San Javier y San Rafael, ¿no es verdad? ¿Cuánto? Bueno, 200, la verdad, menos. No, debe ser más, pues, un poco más, ¿no? De San Javier, bueno, en el camino tradicional es San Javier, Concepción, claro. San Ignacio, San Ignacio, y ya después viene San el circuito, Miguel, tenés razón. San Miguel, tenés razón. San Rafael, sí, el señor, porque viene el circuito, tenés razón. No es tan lejos de San Ignacio. Pero, de San Ignacio, sí. Pero bueno, claro, ahí ahora son parte... De San Ignacio es parte de un circuito. Así es, hoy incluso. correctamente, ¿no? Ahora, San Javier. Esta iglesia de San Javier que conocemos actualmente con sus variaciones, yo la conocí hace 30 años, tal vez 40 años atrás, sin exagerar. No es la misma. No, es la misma en realidad. En ese caso es la misma. Es la misma. En el caso es la misma, pero está muy bien restaurada. Obviamente que le han cambiado todo lo que ya estaba vencido. Es la misma forma de la iglesia que se restauró. Y la misma iglesia en realidad, ¿no? Claro que obviamente es una restauración plena. Excepcionalmente bella, ¿no? Y plena, ¿no? Se le ha cambiado todo el maderamen y todo, pero me parece que las paredes siguen siendo las mismas, ¿no? Y la forma... Se han recuperado algunos elementos que estaban. Fue la última iglesia, mira qué paradoja. Ajá. Es la primera iglesia y es la última en recuperar además esa plaza que le han armado. Me parece que fue la primera que hizo el padre Martín Schmidt, que el padre Martín Schmidt es un jesuita suizo que desarrolló, aportó muchísimo en la transformación de las misiones en cuanto al aspecto artístico, ¿no? Porque parte de la estrategia jesuítica
de lo que emerge en ese nuevo giro de la iglesia, justamente es el escenario, ¿no? La monumentalidad, sí, la ornamentación, para que todo eso esté al servicio del dogma, digamos, ¿no? Sí. El aspecto de la monumentalidad en todo sentido, sí, inclusive la pomposa liturgia, digamos, ¿no? Entonces, todo eso es parte, digamos, de ese lugar del coro atrás, ¿no? que es... Claro, no, y también se modificaron, en el Concilio de Trento, digamos, tiene como consecuencia la modificación de muchos de los elementos constitutivos, porque la Sagrada Eucaristía es un aspecto central, ¿no es verdad? Por ejemplo, eso que vos ves en el centro, el sagrario, ese tabernáculo donde está la custodia del Santísimo Sacramento, eso, por ejemplo, estaba en una capilla anexa en las iglesias anteriores a ello. ¿Me entendés? Entonces ahí ya más protegido, la disposición de los elementos, ¿no? La forma de cómo realizar la ceremonia, todo eso los jesuitas lo aplican de manera muy extraordinaria, ¿no? Y van desarrollando. Y ellos planteaban pues de que no se podía llegar, digamos, al desarrollo cultural y espiritual sin la autonomía económica, ¿no? Entonces por eso trabajan en todo ese aspecto general, ¿no? Para que sean autosuficientes, ¿no es verdad? Pero además no solamente lo consideran eso frente a la iglesia, sino que comienzan a generar en la población a la que comienzan a educar cuestiones de autosuficiencia alimentaria, etcétera, claro, etcétera. Eso ya va en el aspecto de la disposición del trabajo. Volviendo al tema de San Javier, es la primera, Martín Schmidt ahí está casi como 10 años, después se traslada a San Rafael, ahí está otra década más. Ya. ¿No? Que y hace otro templo, otra iglesia muy más chica, parecida, más chica y muy parecida. Ligeramente más chica, ¿no es verdad? Sí. Pero no menos. Pero es bellísima. Y esa fue la primera en el proceso de restauración, ¿no? En el primer lustro de los años 70. ¿Cuál es el rol que tiene Plácido Molina antes de eso? Claro, Plácido Molina me parece que participa de una comisión de límites, de un problema con la frontera con Brasil, y se topa con él tiene que ir a San Ignacio porque de ahí era el centro de los desplazamientos, y se topa, tiene el privilegio de ver en pie la iglesia misional de San Ignacio de Velasco, que era monumental, no es verdad, era la más grande, y él justamente coincide con su estadía con la demolición de la iglesia, ¿no? Entonces él estaba dotado de una muy buena cámara fotográfica y con mucha sensibilidad por los detalles y elementos constitutivos del templo, se toma una cantidad impresionante de fotografía, ¿no es verdad?, de detalles, de todo lo que compone el aspecto de la iglesia, ¿no? Las molduras, los tallados en madera de todas las piezas, ¿no? Tijeras, balcones, vigas, columnas, detalle de las columnas, púlpito, confesionario, retablos, altar mayor, santería, en fin, todo lo que pudo, los arcos lobulados, esos internos, externos, en la década del 40, me parece que es el 47 más o menos, ¿no es verdad? Entonces, eso sensibiliza el ver y tiene que ser y eso tal vez evita que se tumbe y que se rompa. No, el que no se sensibiliza, digamos, con semejante obra de arte, digamos, demolida. Entonces eso seguramente mantuvo latente la llama de que en algún día se iba a volver a recuperar, ¿no? Porque era una pena en realidad, ¿no? San Ignacio siendo una de las poblaciones que posteriormente se convertiría en lo que es, digamos, en un centro, irradiador y de gran importancia cerca de la frontera y con cultura viva, porque tengo la suerte de haber estado ahí justamente en una de sus fiestas y es impresionante la celebración de la fiesta y todo, entonces ahí vos podés percatarte. Y también en la cultura cotidiana, ¿no es verdad? Si bien ya se está haciendo una ciudad ya un tanto cosmopolita, pero mantiene, digamos, su esencia cultural, ¿no es verdad? Y ahora, si bien es bastante simplificado, pero tiene nomás, las fotos esas sirvieron para
en el aspecto de la madera, por ejemplo, el interior del templo yo he tenido la posibilidad de entrar y realmente es monumental, ¿no? Sí, es. Y los detalles, las columnas, se preservaron muchas cosas de igual manera, ¿no? El altar mayor fue restaurado, creo, en la década de los 80, los retablos laterales, los confesionarios del púlpito siguen siendo los mismos, ¿no? Ahora, en cuanto a la estructura maderera del templo, se ha hecho con mucha aproximación al original, ¿es verdad? Y la fachada tipo retablo, digamos, que también eso es una particularidad muy interesante, diferenciada del resto, ¿no? Simplificada, pero sí. Entonces tenemos la primera iglesia San Javier. Luego salta a... La segunda San Miguel, dijiste. San Rafael. San Rafael. Que es de 1696 o 97, más o menos, 96, ¿no? También... Y de ahí se convierte en un foco irradiador hacia un tanto más al sur, que es donde se dice que está la esencia de la Chiquitania, de los Gorgotoki, porque en realidad era Gorgotoki el nombre. Cuando los jesuitas después unifican en el Gorgotoki todas las lenguas, se le llama chiquitano, ¿no es verdad? De ahí se funda San José de Chiquito. San José de Chiquito. San Rafael se funda San José, creo que es 1697, ¿no? Y luego, al año siguiente, San Juan Bautista. Primero, quedémonos en San José Chiquito, que también tiene una iglesia importante. Tiene. La iglesia es posterior a la fundación. Debe ser unas 4 décadas posterior, ¿no? Ese es muy interesante porque es de piedra. Sí, calicanto, ¿no es verdad? ¿Por qué es tan diferente? ¿Tiene alguna explicación? Por los materiales, yo pienso que por los materiales, sí, por la proximidad, porque está al pie de la serranía del Riquillo, de las serranías. Y los colores de las piedras, los colores variables de las piedras en la fachada. Muy hermosa, ¿no? Es bellísima. Estilo mudéjar, ¿no? Sí. Con su... en realidad la fachada, eso vale la pena aclarar, digamos, ¿no? Y seguramente la bóveda, ¿no? Que era el colegio, creo, ¿no? Que eso es abovedado de piedra. Porque el templo, el templo es, al igual que los otros, de 3 naves, de estructura maderera, ¿no? Y con los mismos materiales de construcción, sus paredes y todo. La fachada, sí, tanto la capilla mortuoria, que es la que está en el extremo, la fachada del templo, es muy diferente el campanario demás, ¿no? y la bóveda, ¿no? Eso le da un toque muy particular, muy singular, ¿no? No deja de ser bueno, todas son patrimonio de la humanidad, ¿no? ¿Quiénes hicieron la iglesia esa? Bueno, fueron los padres jesuitas. En este momento no tengo pero es uno de los padres de la compañía, obviamente, que elaboró la fachada, ¿no? Y el campanario, que es tan singular, que por suerte también está siendo debidamente restaurado, ¿no es verdad? Sí. Y hay un lindo dibujo de Alcides d'Orbigny, que viene en 1831, que todavía encuentra la estructura, el tejido urbano misional, ¿no? Porque todavía hasta esa época, hasta la primera mitad del siglo XIX, se mantenía, después de la salida de los padres, son clérigos seglares los que se hacen cargo. Ahorita vamos a hablar de la influencia y de la salida de los padres, pero a ver, San José y luego... San Juan Bautista, que hoy se conoce como Tapera, San Juan Bautista de Tapera, que queda ahí a poca distancia de San José, no muy lejos, que también se preserva, ha pervivido al tiempo al menos su antiguo campanario de piedra igualmente, porque corresponden a la misma zona, ¿no es verdad? Ahí también estuvo Martín Schmidt. Ahí tuvo un buen tiempo, creo que ahí le tocó la expulsión de los padres jesuitas. Martín Schmidt es el suizo de Bar, de la zona de Lucerna, ¿no? Que enseñó muchísimo en cuanto al aspecto de la arquitectura, de los métodos de construcción de los templos, y además que era un eximio artista, ¿no es verdad? Alguien dice, el padre Menacho, por ejemplo, la Compañía de Jesús, que fue esta orden que te digo que nace en la primera mitad, que nace en la primera mitad del siglo XVI, manda misioneros al lejano oriente, y si bien allá mandó científicos y astrónomos, no es verdad, porque van a otro contexto cultural, acá mandan artistas y artesanos, ¿no?
Entonces, también Schmidt contribuyó muchísimo a la música, ¿no es verdad? Trajo las partituras del jesuita italiano Zipoli, de las misiones guaraníes, pero además enseñó el arte de la construcción de los instrumentos musicales, ¿no es verdad? Traen las partituras que acá finalmente... Claro, el padre Schmidt hace una especie enormemente, hace una especie de mestizaje musical. Claro. ¿Ah? Porque aquí también se hace la propia música misional. Así es, la música barroca misional, ¿no? Sí, sí, sí. Que inclusive, de acuerdo a estudios que he podido ver y leer, la estructura de los templos también está vinculada a la acústica, ¿no es verdad? Ah, no, Freddy. Claro, todos esos detalles son importantes de saberlos, de conocerlos, y de repente los que nos están viendo y se interesan deberían buscar bibliografías para interiorizarse más de la minuciosidad, de los aspectos que no improvisan absolutamente nada, ¿no? Y esas obras de arte son parte de nuestro patrimonio. Seguro. Y las tenemos, ¿no? ¿Y las otras iglesias? De ahí viene de San Juan Bautista, que es me parece que Concepción, 1708, ¿no es verdad? Esa es en la que se puso más Concepción énfasis. se funda no muy lejos, su primera fundación de padre Lucas Caballero, no muy lejos del actual San José, también en la misma zona, en el área. Que si ustedes ven un mapita, hay una zona no muy lejana de San José, en el centro del departamento, que se llama la Laguna Concepción. Claro. O Laguna de los Palmares, ¿no es verdad? Yo hablo con mucha propiedad del espacio, porque mi familia siempre tuvo, desde mi abuelo, propiedad pecuaria, entonces yo desde muy niño, digamos, prácticamente he crecido en esa área, ¿no? Concepción tiene una... Y ahí, en la Laguna, considera que mucho cuando se menciona Laguna Concepción, se cree que es Concepción, sí, evidentemente de ahí deriva el nombre, porque ahí se funda, en la banda sur de la laguna, la primera fundación de Concepción, por el padre Lucas Caballero, que lamentablemente es una zona de masiva presencia de sabandija, digamos, llámese mosquito, ejene, tábanos, todo eso. Entonces se les hizo muy difícil el asentar, vivir ahí, ¿no? Porque se mira con el agua por los humedales. Por el año, porque en realidad es un embalse, no es una laguna, y de ahí se van rumbo norte a la actual ubicación de Concepción, ¿no es verdad? Entonces, también obra monumental del padre Schmidt, ¿no es verdad? Impresionante. Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿No? Que esa, por ejemplo, gran parte de lo que fue en algún momento se había perdido por una serie de superposiciones, alteraciones, reparaciones no acorde a la esencia. Además, una tendencia modernista de quienes no entendían la importancia de mantenerlo como así estaba. es, ¿no? Y las dificultades económicas después, la lejanía, el aislamiento, entonces se fueron deteriorando, y bueno, por suerte se hizo esa reparación o restauración. Y esa reparación y restauración se hizo siguiendo milimétricamente exactamente, así es. Lo así original. Es, ¿no? Lo original, las pinturas de origen vegetal, mineral. Pero además las pinturas no son pinturas compradas en el centro. Así es. No, son vueltas a hacer. Vueltas a hacer en la usanza. Con el origen, ¿no? Exactamente. De la forma originaria de los pigmentos, ¿no? Extraídos de diferentes hojas, raíces o minerales, ¿no? Ese trabajo de reconstrucción, ¿cuántos años duró? Bueno, no lo tengo con precisión, pero fue bastante prolongado, muy largo, porque ¿no? Realmente fue íntegro. Claro. Fue íntegro. En Ese realidad patio son pequeñas porciones, no sé si de paredes, que no puede ser otra cosa, porque las maderas absolutamente todas fueron sustituidas, se talló nuevamente, todo se talló. El aspecto de las pinturas, de los ornamentos, no es verdad que eso ya estaba todo desaparecido prácticamente, excepto algunos espacios, ¿no? Y la restauración de los altares, pues, ¿no? Sí, y la muy buena idea de mantener ese patio central que tiene la iglesia. Claro, eso es importante, digamos, porque cuando cuando definían hacer ya el pueblo, que obviamente se trataba de ubicar un espacio adecuado para calcular más o menos que no estén inundadizos, la ubicación, la altura, la provisión de agua permanente,
aspecto principal, Chiquito y toda esta zona, inclusive acá, es un mal perpetuo, permanente, la ausencia de agua. Los cruceños han sufrido de agua hasta el siglo XX, ¿no es verdad? Sí. Recién cuando... el 57. 64. Sí, pero el 57 se hace la lucha. Aparte del 50, Sí. claro, como consecuencia de la lucha cívica recién Santa Cruz dejó de tomar agua con barro o agua de pauro, ¿no es verdad? Sí. Entonces es un mal, es una deficiencia característica de lo que es la zona del departamento de Santa Cruz, ¿no? Entonces se buscaba un espacio adecuado y luego se trazaba. Ya ellos habían realizado una experiencia interesante en Juli, en el lago, ¿no? En la zona peruana actual, ¿no? De ahí ya ellos se percatan de una serie de posibilidades, desarrollan como una suerte de estudio, ¿no? Ya para seguir con el propósito, y ellos dividen, digamos, la aldea en el aspecto espiritual y temporal a través de un eje axial, ¿no es verdad? Ellos. Los padres jesuitas. Okay. Los padres jesuitas. Aquí entramos entonces al pueblo, rol. ¿no? Me está dando el pie precisamente para entrar al rol que tuvo la congregación jesuita en la organización, digamos, de los pueblos, ¿no? de toda la zona para desarrollar su plan. No es que ahorita traigo esto a colación por lo que dijiste del patio, ¿no? Todo eso es una disposición, un eje axial que divide lo espiritual, que son todas esas construcciones del templo y el colegio, la residencia y todo lo demás correspondiente a la iglesia, y por el otro lado la parte temporal o terrenal, que es la parte de los indígenas, ¿no? De la población, ¿no? Y con una enorme plaza central como punto de convergencia, ¿no es verdad? Sí. Entonces eso es muy interesante de ver cómo se desarrolló las no manzanas, sino las viviendas esas colectivas, y una subdivisión, digamos, en parcialidades, ¿no es verdad? Ese es el rol de los jesuitas. Claro, los padres eran dos padres los que manejaban la reducción, ¿no? Uno vinculado a lo espiritual, ¿no? La parte del culto, ¿no? La parte de la enseñanza. Y ¿Cuál era el método de catequización entonces, ya que estás hablando de esto? Bueno, en realidad es interesante ver, bueno, con los niños especialmente, ¿no? Los cantos, por ejemplo, han sido uno de los métodos más eficientes, y la enseñanza en la lengua nativa, ¿no? A través del canto y una serie de recursos, ¿no? Para captar el interés, ¿no? Regalos, esto, lo otro, una serie de elementos, pero fundamentalmente el canto para enseñar, digamos, el catecismo, ¿no? Y luego la música. Claro, la música, el uso de los instrumentos. También, enseñanza. También, eso también tiene que ver, por ejemplo, con los resultados del concilio, que te digo, ¿no? Que la música también era un elemento fundamental en la propagación de la fe y de la enseñanza. Pero terminan organizando a los pueblos incluso. Claro que sí, claro que sí. Es bueno mencionar, acogieron los chiquitanos el cristianismo de origen jesuítico, el catolicismo jesuítico. Ellos nunca han perdido no perdieron lo suyo. Sus creencias o su cosmovisión, ¿verdad? Acá nosotros siempre de niños hemos escuchado elementos de esa cultura, como el tema de los ichis, por ejemplo, ¿no? Los ichis son los guardianes de la naturaleza, porque ellos tienen su propia cosmovisión, que es una suerte de un sincretismo, digamos, ¿no? Y algunas otras que todavía perviven, digamos, ¿no? Como su interpretación de lo espiritual, como la existencia de 7 tierras, 7 cielos, todo eso se pervive prácticamente intacto en la cultura chiquitana, ¿no es verdad? ¿Cómo que no, a lo mejor no viene muy al caso, pero cómo termina siendo el reservorio de la cultura musical y todas estas cosas, Urubichá? Bueno, Urubichá ya no corresponde a las misiones. Claro, pero es una especie de reservorio de la... Si bien digamos,
la zona de Guarayo es próxima a San Javier. Y que ahora ya está anexa. ¿Verdad? Y de ahí tuvo que ver los primeros misionamientos en el siglo XIX por el padre Salvatierra, que era párroco de ahí. Son las misiones franciscanas que si hay que decir cuáles fueron las que más se aproximaron de alguna manera al gran desarrollo jesuítico de Chiquito, justamente son esas, las misiones de Guarayo, ¿no es verdad? Entonces ellos contribuyeron enormemente a transmitir ya todo ese... Llegan los franciscanos... Ese patrimonio previo de Chiquito. ¿Cuándo llegan los franciscanos? Bueno, los franciscanos llegan prácticamente, concretamente en Guarayo, digamos, en la entre cuarta y quinta década, digamos, cuando ya se empieza a ejecutar de manera ¿Cuando todavía estaban los jesuitas? No, estamos hablando de unos 70 años después, más o menos, de la salida de los padres. Pero como vos has visto, Carlos, lo hemos dicho reiteradamente, hasta la primera mitad del siglo XIX, el sistema misional en Chiquito se mantiene intacto. Claro, más allá de la expulsión, todo sigue funcionando. Sigue funcionando tal cual, digamos, ¿no? Tal cual. Obviamente, no con la misma eficiencia, y también ya el área es sujeta a expoliación y a una serie de dificultades, pero así, en un balance global, los trastornos no han sido, en cuanto a la cultura, no desapareció, se mantuvo, ¿no? Porque D'Orbigny hace un relato muy interesante, muy minucioso y prácticamente está intacto, obviamente con las dificultades que te he mencionado, ¿no? Ya los indígenas aprovechados como mano de obra, en gran medida abusados, mucho contrabando, mucha enajenación, digamos, de repente del aspecto ganadero. El establecimiento de las primeras estancias ganaderas grandes. El esplendor, digamos, de las misiones, porque también ellos tenían el sistema de estancias ganaderas, ¿no? Algo así como 2 más o menos por cada misión, y llegaron a tener al menos hasta el momento de la salida unas 40.000 cabezas de ganado, ¿no? Un hecho así, que eso era propiedad comunal, porque hemos hablado, digamos, del aspecto de la organización de los pueblos, pero es bueno mencionar de que habían dos características de una economía mixta, ¿no? Que era el trabajo comunal, ¿no? El patrimonio de Dios, digamos, el trabajo, y el trabajo del hombre, que es la parte privada, ¿no? Eran 3 días para uno y 3 días para el otro, ¿no es verdad? El trabajo comunal, obviamente, en gran medida para la exportación, ¿no es verdad? Para el sustento del templo, de los gastos internos, y fundamentalmente también para la mantención de las viudas, ancianos y huérfanos, ¿no es verdad? Sí. Y el trabajo privado para el autosustento de los diferentes componentes. O sea, esto giraba en torno a la organización de la iglesia. Tuvieron muy habilidad, si eso hay que destacar, digamos, la habilidad de los jesuitas en hacer esos centros tan armónicamente productivos. No vamos a idealizar lo que seguramente han debido haber conflictos, y qué sé yo, por supuesto, porque diferentes parcialidades y las características, ¿no? Pero giraba en torno a la organización que ellos habían logrado. Pero de cualquier manera es una organización muy eficiente, ¿no es verdad? En el aspecto productivo, porque al margen del autoabastecimiento, de la autosustentación de cada una de ellas, tenían posibilidades de exportar, ¿no? A través de la recepturía que tenían aquí en Paila. Eso es bueno, lo hemos mencionado, hemos dado una oportunidad, ¿no? Es un aspecto muy importante, Paila, porque de Paila se canalizaban todas las mercancías de Mojo y de Chiquito, ¿no? Aquí. En el viejo camino que venía por acá, por el otro lado, por el Río Grande. Exacto, el famoso camino del Monte Grande. Exactamente, no es el mismo camino por el que se va ahora. Es el viejo camino que venía por Río Grande. Claro, exactamente. Que va y sale Bueno, te diré lo siguiente, que es el mismo, pues, o sea, más o menos el trazado. Hay uno que te vas por... Fíjate cuál era el camino. Hay uno que te vas por Okinawa. Ese es uno de los otros caminos. Ese es uno de los viejos caminos. El camino en la época misional entre Santa Cruz de la Sierra, entre esta ciudad y las Misiones, era a través de Puerto Paila, ¿no es verdad? Cruzabas el río y de ahí embocabas el famoso Monte Grande.
que principia de Pailón más allácito, que es la carretera actual, porque ese va hasta... Pero era un monte denso, ahora todo eso son cultivos de estos colonos, digamos, claro, ¿no? De los colonos del occidente. Pero era un famoso, que esa era una barrera natural, porque vos sabés de que estaban bajo un régimen de misional de Indias, ¿no? Pertenecían a la corona española y a la gobernación de Santa Cruz. Los territorios tanto de Mojo como de Chiquito. Claro. ¿De acuerdo? Mientras duró todo el periodo misional, eran misiones dentro de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Y tenían, o sea, digamos, porque el régimen misional tenía una serie de condicionamientos, no así en otros lados que no los respetaban, digamos, ¿no? Pero aquí sí. Entonces, los criollos solamente entraban, o sea, no era prohibido porque estaban bajo la tutela militar también de Santa Cruz. Entonces, cuando habían problemas en la frontera con los portugueses, obviamente que era la milicia cruceña la que salía en resguardo. Además, tenían toda la potestad de entrar, pero no se quedaban mucho tiempo porque era parte del ordenamiento jurídico, digamos, de la época, ¿no es verdad? Entonces, el Monte Grande era una barrera natural porque a San José de aquí no había camino directo. Ya. ¿No? Ese se ha reabierto recién en el siglo XIX. ¿No? En línea recta, que es lo que ahora nos cuesta entender porque ya estamos acostumbrados tanto a la línea férrea como al camino, ¿no? Claro, ¿verdad? sí. Entonces, tenías vos que cruzar el temible Monte Grande, donde siempre habían los llamados bárbaros, ¿no? Indígenas en estado salvaje, y de ahí embocabas a San Javier, ¿no es verdad? San Javier también era otro de los puntos donde se realizaban transacciones comerciales y otro tipo de reuniones entre la autoridad cruceña y las misiones. ¿De acuerdo? Entonces, y a Mojo era por vía fluvial en el Río Grande, que el río, por ser de las características que ya hemos mencionado anteriormente, se modificó y dejó de ser navegable. Ahí tenían astilleros, remeros, todo. Claro. Los elementos necesarios para la parte comunicacional, ¿no? El pueblito de San Ramón. ¿Ah? El pueblito de San Ramón es más nuevo, ¿no? No, el San Ramón. San Ramón, San Julián son pueblos de esta época. San Julián es de ayer. De esta época. De ayer. Claro, San Julián es de 40 años, de estos. Sí. Y San Ramón es un pueblo de paso. Mal llamado colono, ¿no es verdad? Claro, sí. Pero ya es un pueblo de paso. Claro, es un pueblo de paso, ¿no? Ajá. Ahora, lo que yo te pregunto es, este camino que lo tomábamos desde Okinawa, íbamos y salíamos a Tres Cruces, si no me equivoco. No, son caminos. Era un camino muy usado. Son muy usados, por supuesto, ¿no? Son caminos del siglo XIX. Otro de los caminos, por ejemplo, tanto a Mojo como a Huarayo, desde el siglo XIX, es a través de Vibosi, o sea, de lo que hoy es General Saavedra. Ya. ¿No es verdad? En tiempo de la goma, al menos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, pues, había varios a diferentes puertos ocasionales de la firma, inclusive hasta don Nicolás Suárez tuvo ahí un puerto, la Casa Suárez Hermano, que tengo consignado en 1899, se habla del puerto de San Nicolás, que era uno de los tantos. Había otro, Higuerone, la Casa Seller tenía también el puerto de Buenos Aires, también ahí mismo en el Río Grande, ¿no? Y de ahí salía el camino que cruzaba el río y a la banda, y por ahí se iba a Huarayo, indistintamente dependiendo del estado y de la época del año, en realidad, ¿no es verdad? No eran caminos fijos en todo caso. Sí, que es bien tradicional a Puerto Paila, que es el que va por Cotoca, Puerto Paila, que ese era un lugar ya súper posesionado, ¿no? Volvamos al tema de las misiones y la presencia jesuita, que finalmente no se fue del todo, que logró hacer todo un circuito misional que se lo conoce hoy día, pero que en esa época no tenía la intención sino de catequizar y de desarrollar esas proyecciones autosuficientes y con plus de exportación. Cosa que lograron absolutamente. Lienzo y cera eran sus productos estrellas, ¿no es verdad? Sí. Y lo lograron. Y lo lograron, ¿no? Y especialmente una de las valoraciones que yo le doy, pues, la cultura chiquitana, ¿no? Esa cultura que es consecuencia de ese periodo. Es consecuencia, además, de la presencia de la iglesia. De la iglesia fundamentalmente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Un pueblo extraordinario ese, ¿no? Poco difundida su esencia para que los conozcamos, es muy vinculado a la naturaleza, por ejemplo, a la preservación, que eso es de los valores supremos que debemos cultivar en la actualidad, ¿no es verdad? La llegada de los hacendados va mermando el poder de la iglesia.
digamos... Porque la iglesia tenía poder, y es correcto decirlo. Claro, hubieron siempre pues disputas, ya después de la salida de los padres, entre las autoridades locales y la iglesia, ¿no? Por la pugna de la hegemonía sobre las misiones, obviamente, ¿no? Evidentemente sí, digamos, obviamente, ¿no? Ya son los civiles los que van a hegemonizar prácticamente, ¿no? Las ex misiones, evidentemente, ¿no? Y mira vos, como consecuencia de eso, de la ya presencia masiva de hacendados y de requerimiento de mano de obra y todo eso, muchos nativos de las ex-reducciones deciden retirarse a espacios un tanto más periféricos y en algunos casos hasta de difícil acceso, a fundar nuevas comunidades. Eso es un hecho muy interesante. Ahí tenemos, por ejemplo, qué comunidades de San Javierito, cerca de San Ignacio, ¿no? Con su iglesia, su organización ya heredada, ya hecha por ellos, ¿no es verdad? Pero mira, con su iglesia. Claro, obviamente todo. Mira, te diré otra cosa que es muy importante, viejo, mencionar, es el aspecto de San Matías, por ejemplo. San Matías es una población que el que se lleva la gloria, que de esos casos existen muchísimos, y yo creo que hay que hacer una revisión para darle lo justo a quien corresponde. En 1840 y pico, a raíz de unos problemas ya fronterizos con el Brasil, un prefecto de apellido Rivero, Fermín Rivero, va a fundar o a asentar soberanía en ese, establecer un puesto, pero agarró, le tiró la templada, hizo su acto y Pereré en Agüera, y en la semana ya la selva se lo había tragado de vuelta. Claro. ¿No es verdad? Quienes verdaderamente se asentaron ahí y son la base de lo que es esa población, ¿no? En todos los aspectos, ¿no es verdad? Fueron indígenas de una comunidad que se desplazó de San Rafael. Ya. ¿No? Ellos limpiaron, hicieron el espacio, hicieron su templito, su capilla, y se organizaron, que eso fue lo que dio origen al verdadero pueblo de San Matías hacia el siglo XIX. ¿Qué indígenas fueron? De San Rafael. Son indígenas chiquitanos, ya difícil después establecer cuáles eran piñocas, cuáles eran quimomes, porque al final todo se unificó y ahora genéricamente se le llama a todos chiquitos, ¿no es verdad? A esos chiquitos los unifica la iglesia, además. Exactamente. Es otra de las características. Ellos reproducen su cultura en diferentes lugares, ¿no? Entonces esos pueblos son reproducciones de los pueblos originales, pues, ¿no? Ahí tenés el Lomerío también, ¿no? El Lomerío. San Antonio de Lomerío también es una población indígena de las reducciones de Chiquito. Imposible imaginar Chiquito sin la presencia jesuita o sin la iglesia. Digamos, en la cultura sí, pues, ¿no? Obviamente, la iglesia ha sido clave, pues, en la configuración de lo que conocemos como los pueblos de en el Chiquito, establecimiento, ¿no? De los pueblos, la organización, además. Pues, ¿no es verdad? Es no existen en Chiquito ninguna comunidad nómada o primitiva en estado Pongámoslo claro. La iglesia no solamente fue un templo, la iglesia fue en la construcción de ciudades. Es gran parte de la identidad, no solo de los chiquitos, sino de todo el oriente boliviano. Eso lo has remarcado y creo que ya nos queda claro el rol de la iglesia como iglesia en lo que es Santa Cruz hoy. Así es. Imposible pensar en Santa Cruz sin una iglesia tan presente. Inclusive hasta el nombre está vinculado a eso, ¿no? Sí. Santa Cruz. Seguro. Creo que ese nombre nos va a proteger de todos los agresores. ¿La semana que viene de qué hablamos? Del resto terminaremos aspecto y hablaremos ya de las regiones o de los otros lugares posteriores, ¿no? Inclusive algunos hasta el siglo XX. Ok, vamos, gracias.